Hola, estimados amigos de Mundo Enigma, Misterio Digital. Esta mañana, tarde o noche, donde quiera que se encuentren ustedes, en la latitud en la que se encuentren, bueno, pues vamos a hablar de un tema extraordinariamente complejo, como tan compleja es la psicología humana. Hemos escuchado muchas cosas acerca de las capacidades de la mente. Sigue siendo uno de los principales enigmas la capacidad de nuestra mente. Como en este ejemplo que nos da la historia, Julio Verne pudo viajar a través de los océanos, o cómo pudo llegar de la Tierra a la Luna en esa visión que su mente, sin salir de su estudio, le pudo dar. Bueno, pues estos son grandes enigmas, anomalías de las mentes de los superpronosticadores, las premoniciones más famosas, los hechos que han dejado una huella imborrable en nuestra humanidad. Hoy vamos a hablar de la psicología anómala, de aquellas personas que afirman recibir mensajes de advertencia, incluso de seres no humanos, ya sean interdimensionales, extraterrestres, de entidades espirituales. Por ejemplo, tenemos el caso del doctor Carl Gustav Jung o Carlos Gustavo Jung, que en un momento dado recibió, dice él, en Memorias, Pensamientos y Sueños, en ese extraordinario libro, dice él haber contactado con una entidad de nombre Filemón y que esta entidad le reveló sobre el pleroma, de donde él sacó aquella teoría tan revolucionaria que dio origen a la psicología moderna, llamada el inconsciente colectivo. Pues este tipo de mensajes que han recibido entidades, personas, gentes, eh, de alguna manera con psicología anómala, presenta patrones recurrentes que las diferencian tanto de lo que son los trastornos, las patologías psicológicas, los trastornos psicóticos convencionales, como de los superpronosticadores racionales. A continuación vamos a hablar de algunas de las características más intrigantes. Cuando entramos al terreno de los estados alterados de conciencia sin pérdida de funcionalidad, ¿qué quiere decir esto? Que las personas, aunque tengan estados alterados de conciencia, siguen funcionando normalmente en la sociedad, y no necesariamente producidos estos estados alterados de conciencia por el consumo de enteógenos o de algún otro tipo de sustancias. Hay gente que su naturaleza, su estado del ser es distinto a muchos del de nosotros. Las mentes de estos superpronosticadores son mentes que están un poco más sensibilizadas, quizá son almas que han avanzado un poco más, no sé. Esto lo dejamos a criterio de ustedes, amigos de Mundo Enigma. Hay algo que se llama hipersensibilidad perceptiva. Muchos describen entrar en trances, tener sueños lúcidos o estados meditativos profundos donde reciben información pero sin desconexión de su realidad cotidiana. Por ejemplo, el caso de Yuri Sokolov en Chernobyl, aquella tragedia nuclear. Él mantenía su trabajo como ingeniero mientras registraba visiones a diario sobre lo que estaba por suceder, y este advirtió más de una vez de esta situación,
pero no fue tomado muy en serio. Bien, y decíamos que una de las anomalías psicológicas que se han estudiado por parte de los conductistas, de los analistas psicológicos, psicoanalistas, etcétera, etcétera, de todos los tiempos y de la psiquiatría moderna y la psiquiatría tradicional, ha sido esto de los sincronías cognitivas, le llaman los psicólogos, los psiquiatras, los entendidos en esta materia. Se dan cuenta que en estas personas se perciben conexiones totalmente inexplicables entre símbolos, números, eventos naturales, patrones en la naturaleza, en las nubes, en el agua, y los mensajes que se reciben en estado onírico o a través de los elementos naturales. Claro que también esto se ha utilizado con fines farsantes. En todo este asunto yo siempre les he dicho, y esto me parece que es algo que tenemos que tener claro, yo siempre les he comentado, amigos de Mundo Enigma, que hay que tener criterio, mucho criterio cuando se mete uno a este tipo de temas, porque hay mucha gente farsante que se aprovecha incluso haciendo libros o películas respecto a este tipo de eventos que nada tienen que ver con la realidad. Ha habido estudios serios sobre estos asuntos, ¿no? Recuerden que hubo hace poco, estuvo de moda un japonés que decía que el agua, cuando uno le hablaba, recibía mensajes, transformaba su estructura química, y si uno le habla al agua, el agua va a interactuar con uno de una mejor manera. No, más bien es una especie de efecto placebo donde uno siente que está consumiendo algo que está, digamos que contextualizado de otra manera. Esto puede proceder, en este momento se me ocurre que puede proceder de la bendición del agua, por ejemplo, las bendiciones a las cosas, ¿no? Evidentemente está comprobado que el cerebro de los humanos emite una serie de ondas que son muy fuertes, que tienen una gran potencia. Lean ustedes por ahí algún texto de Annie Besant, por ejemplo, El poder del pensamiento, o algunos otros, ¿no?, que hay por ahí que se han utilizado y donde se ve que existen todo este tipo de asuntos, pero tengamos cuidado con la farsantería, con ese tipo de cuestiones. Ahora, el perfil psicológico, digamos, de algunos de estos personajes, de algunas de estas gentes, la intuición o los rasgos esquizotípicos de algunos de estos personajes. ¿A qué me refiero con rasgos esquizotípicos? Son un conjunto de características de personalidad que hacen que una persona parezca peculiar, extraña o excéntrica. Esto es la impresión que les da a los demás, pero puede ser un personaje creado por la misma persona. Imagine usted a alguien que tiene características muy raras y extrañas que no son compartidas por la mayoría de la gente, como creer en la telepatía, en la clarividencia, o quizá tener un sexto sentido. Estos no llegan a ser delirios firmes, pero son ideas fijas y poco convencionales. Si esta persona tiene experiencias inusuales con sus sentidos, como sentir que alguien que no está ahí está cerca, es decir, alguien que está en otra ciudad o en otra locación de la misma ciudad, pero a una enorme distancia, lo siente cerca, o escuchar susurros que nadie más escucha. No son alucinaciones completas, pero sí percepciones externas, percepciones extrañas. Piensa y habla de manera diferente, usando palabras o frases de forma extraña, vaga, incoherente a veces, o demasiado elaboradas, o con un lenguaje metafórico que cuesta entender. Este tipo de personas regularmente son muy desconfiados, no tienen mucha confianza en los demás porque han sido objeto de burlas, por ejemplo, pensando que tienen malas intenciones sin tener una razón clara para ello. Muestran emociones de forma inapropiada o tienen poca expresión emocional. Y muchas veces estas personas nos parecen distantes, fríos,
se comportan o visten de manera extraña o peculiar, y así como si pertenecieran a otra época, o como que no tienen cuidado con el outfit famoso que ahora tanto que de manera tan acuciosa se ve, ¿no? Pareciendo estas personas como extrañas, llamando la atención por su excentricidad. Tienen dificultad para ser amigos cercanos y se sienten incómodos en situaciones sociales y generalmente prefieren estar solos. Esta incomodidad no desaparece al conocer mejor a la gente y a menudo está relacionada con sus miedos de ser juzgados o de que los demás se aprovechen de ellos, se pasen de listos, pues, ¿no? Que es algo muy común en estas épocas. Hay mucha gente pasadita de lista. Sin embargo, es importante entender que tener algunos de estos rasgos no significa que alguien tenga un problema. Todos somos únicos y podemos tener algunas peculiaridades. Recuerde que todos nosotros de alguna manera somos distintos, somos únicos, y que podemos tener alguna discrepancia, alguna disonancia con los demás, pero esto no nos hace, digamos, anormales, ¿no? Aunque sí hay elementos de anormalidad en personas como estas, como los hay en los adictos a las drogas o a los adictos al alcohol o en los codependientes. Hay anormalidades psicológicas, a eso me refiero. En estas personas, evidentemente, también hay una serie de anormalidades importantes. Ahora, hay que entender que tener algunos de estos rasgos no significa que alguien tenga un problema. Y aunque sean muy marcados, persistentes y a veces causen problemas significativos en la vida de las personas, en su relación con el trabajo, con los demás, podría tratarse de un trastorno esquizotípico de la personalidad, pero todos tenemos algo de enfermo. Yo siempre les he dicho a mis amigos, a mis conocidos, preséntenme a una persona normal, enteramente normal. Eso no existe. En resumen, los rasgos esquizotípicos, perdóneme usted, se me trabó la lengua o se me lenguó la traba, son como tener una manera de ser un poco fuera de lo común en cuanto a pensamientos, percepciones, forma de hablar, comportamientos, relaciones sociales, lo que puede hacer que la persona se sienta de repente aislada, como que no encaja, y los demás lo vean como extraño, como raro. El pensamiento mágico no disfuncional, porque hay un pensamiento mágico que es disfuncional, que ha llevado incluso a la gente a cometer barbaridad y media. Estos que no son disfuncionales ven significados ocultos en coincidencias, pero no caen en delirios, a diferencia de la gente que realmente tiene un problema esquizofrénico. Ahora, ha habido estudios relevantes, como el de un psiquiatra de nombre Kenneth Brink, que identificó en sobrevivientes experiencias muy raras, en estos que han tenido cercanía con la muerte, en estos que han traspasado el umbral entre la vida y la muerte, estas famosas experiencias cercanas a la muerte, ESM, que han desarrollado una mayor capacidad para predicciones intuitivas. Es decir, a estas personas les ha crecido la intuición, se les ha agudizado la intuición. Baja reactividad emocional ante lo anómalo, no se asustan fácilmente ante cuestiones anormales, paranormales, normalizan el contacto con otras entidades, describiéndolo como algo lógico dentro de su experiencia subjetiva. Recuerde que todos estos fenómenos generalmente tienen mucho de subjetivos. Hay una baja reactividad emocional ante estos eventos. Ahora, el contenido de los mensajes regularmente tiene patrones más o menos similares, más o menos comunes, los mensajes que reciben estas personas. El lenguaje simbólico, arquetípico, las entidades suelen comunicarse mediante imágenes catastróficas, por ejemplo, una torre en llamas, olas gigantes, un terremoto catastrófico,
o metáforas universales como un fuego invisible, o el cielo roto, el tiempo detenido, cosas de este tipo. Reciben también advertencias impersonales que rara vez mencionan nombres o fechas exactas. Solamente escenarios genéricos y con el paso del tiempo pues son identificables. Por ejemplo, el tsunami de 2004 fue descrito como el mar tragándose aldeas. Un vidente vio y describió que había tenido la visión del mar tragándose aldeas, y después de esto sucedió aquel tsunami de Sumatra. Neurofisiología de estos personajes, su neurofisiología es también anormal, es anómala. Hay actividades inusuales según los estudios en el lóbulo temporal, estudios a estos personajes, a mediums, por ejemplo, los que practican el espiritismo, este tipo de cosas, como los de la Universidad de Arizona, sugieren que esta zona asociada a la experiencia religiosa normal muestra hiperactividad durante sus contactos. Es decir, se acelera la zona donde tenemos una zona en el cerebro donde está comprobado que cuando hay actividad espiritual o religiosa se activa, y hay en estas personas una hiperactividad. Se elevan las ondas gamma. Esto se ha observado en monjes budistas durante las meditaciones profundas, vinculado a la integración de información dispersa. Es decir, tratan de consolidar estas visiones en algo que pueda interpretar realmente la razón, porque ante estos fenómenos la razón palidece muchas veces, ¿no? Estos fenómenos son fenómenos de una enorme fuerza, de una enorme trascendencia, son fenómenos muy, muy, muy fuertes, ¿no? Este tipo de fenómenos. Ahora, esto trae consecuencias en la asociación de nuestra mente con los demás, ¿no? En lo que le llaman psicosocial, en el asunto psicosocial, crisis de significados. Tras aceptar una predicción, muchos de estos personajes entran en conflicto entre su identidad previa y lo que ellos creen que es la misión asignada por alguna de estas entidades que tuvo contacto con ellos. Así como en las películas de repente vemos o pensamos o nos imaginamos a alguno de estos personajes así como medio deschavetados, que están tratando de advertirles a los demás que va a haber un cataclismo enorme, que va a haber una destrucción tremenda, y la gente no les hace caso. Así muchas veces sucede en la realidad. Esto pasa muy a menudo, pasa muy comúnmente con este tipo de personajes. Ahora, debemos entender nosotros que estos personajes, por sus mismas características, se sienten como que son más rechazados que el resto de la humanidad. Aunque esta humanidad, recordemos que esta humanidad tiene muchos defectos en ese sentido, que hay muchos asuntos donde los seres humanos rechazamos a los demás por estupideces, por tonterías, por su color, por su raza, por su credo, por su origen. Hay gente que cree que porque nació en una zona privilegiada de determinado país o determinado, por ejemplo en México, porque nació en Polanco, en las lomas de Chapultepec o en alguno de esos lugares, algunos hablan es que es una de las mejores familias. ¿Cómo se sabe si es una de las mejores familias? A lo mejor hay una cantidad enorme de patologías y de adicciones y de depravaciones o degeneraciones en ese tipo de personas que tienen dinero, que tienen riqueza, que tienen poder, y nosotros pensando que simplemente por el hecho de que haya una mayor bonanza económica, esto les da una calidad superior al resto de los seres humanos. Eso es una mentira absoluta y total. Pero bueno, no nos desviemos de esto que es estas personas, estas gentes que se sienten estigmatizadas. Hay gente que tiene esto que le llaman estigma dual,
son tachados de locos por la ciencia, por los científicos ortodoxos, o de farsantes por los escépticos, pero también son idealizados por los grupos esotéricos. Entonces, ese tipo de posiciones ninguna está bien, ni los que están rechazando, ni los que están idolatrando a este tipo de personas. Son seres que tienen algunas cualidades, no son locos, pero tampoco son entidades excepcionales, son gente que tienen estas capacidades. En algún momento seguramente todos los seres humanos llegamos a tener este tipo de capacidades, pero lo fuimos perdiendo por el trápago de la vida, por las condiciones en las que vivimos actualmente, por el enorme consumismo y todas estas creencias absurdas que nos han venido sembrando en la mente los medios de comunicación que generan narrativas, ¿no? Entonces, el alma humana se ha ido contaminando, la mente humana se ha ido contaminando en base a la ambición y a la codicia de ciertos regímenes que solamente están basados en cuestiones económicas. Basándome en los resultados, digamos, de todas estas conclusiones que he estado dándoles, amigos de Mundo Enigma, digamos que casos específicos no tiene mucho sentido hablar de ellos, sino hablar generalmente de este tipo de atribuciones, de dones atribuidos a entidades humanas, y que algunos dicen que se les han proporcionado o que quienes les han proporcionado estas habilidades son entidades no humanas. Ahora, por ejemplo, en un artículo publicado hace un par de años en la BBC de Londres, analiza a estos superpronosticadores, personas con habilidades excepcionales para predecir eventos futuros, basándose en análisis de evidencia y en pensamientos probabilísticos, utilizando métodos científicos, que también es un contrasentido tratar de explicar algo que no decía Salvador Freixedo, es como querer explicar científicamente el amor, o querer saber si una persona te ama o no a través de una medición científica. Esas cosas no se pueden medir científicamente, o medir la creencia de manera científica, eso no se puede medir científicamente, aunque William James, uno de estos grandes psicólogos, el padre de la psicología americana, trató de explicar lo inexplicable a través de su libro Variedades de experiencias religiosas, donde trata de explicar estos asuntos, y lo hace de una manera magistral, poniendo un infinito de casos de este tipo. Si ustedes quieren leerlo, es un libro extraordinario, y ahí pueden encontrar una serie de situaciones, de casos una casuística enorme sobre estos asuntos, ¿no? Y en otros textos, en los libros de Freixedo, en este de Variedades de experiencias religiosas, en el libro de los condenados, de Charles Fort, etcétera, etcétera, y bueno, una enorme cantidad de videos que aquí ponen gentes que se dedican a este tipo de temas, o que nos dedicamos a este tipo de temas. El enfoque del artículo es científico y se centra en los rasgos, que les decía de la BBC, se centra en rasgos como mentalidad abierta, humildad intelectual, capacidad de cuestionar las propias creencias. Ese es un punto importantísimo, ese es un punto toral, ese es un punto central, la capacidad de cuestionar nuestras propias creencias. ¿Usted cuestiona sus propias creencias, amigo de Mundo Enigma? ¿O da por hecho lo que piensa? ¿Da por hecho lo que siente? ¿Da por hecho lo que entiende? ¿Da por hecho todo aquello que se le viene a la mente? Todo esto lo da por hecho, pues está mal hecho, ¿no? No tiene usted que dar por hecho estas cosas que suceden. En fin, no debemos dar por hecho nada, debemos mantener la mente abierta. Entonces, conservar la humildad intelectual, esta capacidad de cuestionamiento de nuestro propio pensamiento, de nuestras propias ideas, de nuestras propias creencias, utilizar pensamiento analítico y asomar a las probabilidades también, y evaluar constantemente datos, reconocer patrones y desarrollar cierta habilidad para identificar las tendencias históricas y no dejarse llevar por la charlatanería. Y bueno, pues vamos finalmente a terminar esta emisión
con el sueño que salvó a un pueblo, la aterradora premonición de Helen Laramie, Esto fue incluso también motivo de un capítulo de una serie que se llama Un Paso al Más Allá, donde hablan sobre este asunto. Fíjense, es una serie de los 60. En la noche del 14 de octubre de 1966, Helen Laramie, una maestra de escuela de un pequeño pueblo minero de West Virginia, despertó atemorizada, aterrorizadísima, gritando, bañada en sudor, exaltada, con el corazón a 1000 por hora, casi saliendo de su pecho, y decía que había visto algo en sus sueños, algo que no era una simple pesadilla, sino una advertencia, pero con una vehemencia y una energía inusual en su voz. Ella dijo haber escuchado una voz fría que no era humana y que le había mostrado el futuro, y ese futuro estaba a punto de volverse realidad. Bueno, pues efectivamente ese día sucedió una tragedia ferroviaria, y esto quedó marcado como la predicción de Helen Laramie, una mujer común que logró hablar con el futuro. En West Virginia, 1966, en la quietud de la noche, cuando todos los pájaros callaban, los perros esconden el hocico bajo la cola, algo rompió las reglas del tiempo. Helen Laramie, una simple maestra de 34 años, se convirtió en el puente entre dos realidades. El sueño profético le hacía ver que esta entidad con la que ella habló no tenía boca. Helen escuchó cada palabra como si le tallaran el mensaje directamente en el cráneo. Buscó las marcas en los árboles donde la corteza sangra. Ahí cayó la oscuridad. Al despertar encontró 3 arañazos profundos en su mesilla de noche. Y fuera, todos los robles del pueblo exudaban una savia negra y espesa, parecida a la sangre. Dijo Helen, no me creyeron hasta que llevé al sheriff al bosque, le mostré los árboles marcados, formaban una flecha apuntando directo hacia la represa. El 16 de octubre, Helen hizo lo impensable, secuestró literalmente 5 niños camino a la escuela. Prefirió la cárcel a sus pequeños ataúdes, gritando mientras los escondía en su sótano. Cuando la policía llegó, el reloj marcaba las 10:15 a.m. El sonido de una explosión. El lodo rompe ventanas mientras la cámara huye por los pasillos de la escuela vacía. Hay un sonido de metal retorciéndose. Y la catástrofe sobrevino. Así fue como Helen salvó a estas criaturas de esa terrible desgracia. En la tumba de Helen, visitantes reportan que las grabaciones de voz reproducidas ahí contienen susurros adicionales no escuchados. Y así fue como Helen se fue de este mundo habiendo protegido a 5 de sus alumnos, a 5 de sus niños, salvándolos de una catástrofe. Una superpronosticadora, una mujer común, una mujer maestra de escuela. Y así es como nos despedimos este día, esta tarde, esta noche, donde quiera que ustedes se encuentren, amigos de Mundo Enigma, Misterio Digital. Este es su amigo y servidor Tomás López, invitándolos a que nos escuchen, a que vean nuestras transmisiones en YouTube de Mundo Enigma, a que escuchen nuestros podcasts en iVoox y Spotify. En esta tarde, Enigma, anomalías de las mentes de los superpronosticadores, premoniciones.
Si gustan apoyar este proyecto de Mundo Enigma, lo pueden hacer sus donativos al número de cuenta de Banco Banamex 94 83 23 62 790 94 83 23 62 790. Si no pueden apoyarlo, no importa. Lo que queremos es que escuchen estos programas, que nos sigan, que escuchen a su amigo y servidor Tomás López con una emisión más este día de Mundo Enigma, Misterio Digital, en este 2025, en el que ya vamos hacia la mitad del año. Y bueno, pues comuníquense por WhatsApp también al 720-6905-445 de la Ciudad de México. Creo que me parece que tienen que poner el 52, que es la Ciudad de México, y el prefijo de su país para comunicarse aquí. Bueno, sin más por el momento, se despide de usted su amigo y servidor Tomás López en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital. Hasta la próxima.